Vamos a conversar con el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker, sobre una de las alternativas, en realidad sobre todas las alternativas que están desplegadas en términos de lo que significa ayudas directas a la ciudadanía, sobre la base de lo que han sido los proyectos de los 10% de las AFP. En el caso del diputado Walker, él ha patrocinado que en vez de hacer un tercer retiro de 10%, se proponga más bien un aumento de los impuestos a las empresas. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas noches. ¿Tú estás en contra del tercer retiro o te parece mejor la medida de imponer un tributo a las empresas de, entiendo, cerca de 30-32%? Yo creo que son medidas complementarias. Yo creo que hoy día hay que aprobar el tercer retiro, porque lamentablemente, Fernando, el bono clase media que propuso el gobierno sigue teniendo un montón de restricciones, de letra chica, engorroso. Hay que acreditar pérdida de ingresos para los trabajadores informales por cuenta propia, que son 2,3 millones. Es muy engorroso y yo creo que hay que aprobarlo. Y hay que aprobarlo de tal forma que pase el test de constitucionalidad del tribunal. Por eso la indicación que presentamos con el presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Marco Ilavaca, para establecerlo en el articulado permanente, que no quiere decir que siempre vamos a tener en forma permanente retiro del 10%, sino que es hacerse cargo de la objeción de admisibilidad que hizo el Tribunal Constitucional. Por supuesto, sin que esto involucre mayor gasto fiscal, es decir, no invadir la iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República en materia de gasto. Pero también nosotros estamos proponiendo en el ámbito de lo que se ha denominado el impuesto a las grandes fortunas o el impuesto a los súper ricos, algo que recoge de alguna manera lo que ha recomendado las Naciones Unidas, lo que ha recomendado el Fondo Monetario Internacional, lo que ha propiciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de establecer un impuesto mayor a las ganancias, a las utilidades de las grandes empresas. Lo que hemos denominado un impuesto especial a las mega empresas, que son todas aquellas que tienen ingresos por sobre 1 millón de UF, estamos hablando de 41 millones de dólares, y que en vez de tributar un 27% de impuesto a la renta, tributen un 30%. ¿Qué significaría eso en términos de recaudación? 930 millones de dólares adicionales. Y si a eso sumamos el fin de las exenciones que establece la ley de impuesto a la renta, a las ganancias de capital y las que benefician a los fondos de inversión privados, hay una comisión que viene trabajando hace mucho tiempo haciendo estas propuestas, podemos tener 800 millones de dólares más de recaudación. Nosotros lo que hicimos hoy día, Fernando, es unir esta propuesta a la de la diputada Camila Vallejo para establecer un impuesto al patrimonio, que yo creo que es una indicación de la diputada Camila Vallejo que se perfeccionó, porque básicamente lo que plantea es que es un impuesto al patrimonio neto, es decir, reducir las deudas para todos aquellos que tienen patrimonio sobre 22 millones de dólares. Ahora, nosotros creemos que el impuesto a las mega empresas, el impuesto sobre los flujos y no sobre los stocks, permite mejor recaudación, y eso es lo que nos han señalado muchos economistas, pero son propuestas complementarias y lo que hizo la Comisión de Constitución es aprobar ambas. Y quiero celebrar que los diputados de Chile Vamos también presentaron indicaciones, el diputado Gonzalo Fuenzalía, el diputado Luciano Cruzcoque, porque muchos habían objetado esta forma de legislar bajo una reforma constitucional, y me parece muy bien que los propios diputados de gobierno estén presentando propuestas también. Ahora, Matías, vamos a ver pormenorizadamente algunas de las cosas que se han planteado. Una de las quejas que hay por parte del oficialismo respecto de este impuesto único por una sola vez a los súper ricos es que es tremendamente difícil de recolectarlo. Entre otras cosas, porque nosotros tenemos una cantidad enorme de mecanismos de elusión legal de pago de impuestos, y por lo tanto desde, qué sé yo, que tú te autoprestes a tu empresa, que las platas las puedas sacar, en fin, está la cantidad
de elusiones legales que existen, que eventualmente podría ser muy difícil recolectar este impuesto de los superricos. ¿Cómo ves esa queja, Matías? Por lo mismo, yo creo, Fernando, que es interesante lo que nosotros hicimos. Yo creo que las dos propuestas son complementarias y conversan entre sí. En el caso del impuesto al patrimonio, se está aplicando las mismas normas de valoración de la ley de impuesto a la herencia. Recordemos que hace poco, en el gobierno de la presidenta Bachelet, se aprobó un impuesto al patrimonio, que fue el impuesto al registro de capitales de patrimonios chilenos que estaban en el exterior. Se recaudaron 1.500 millones de dólares por esa vía, con las normas de valoración de activos que tiene la ley de impuesto a la herencia. O sea, no es algo desconocido para nuestra legislación. Yo quiero recordar, además, siendo demócrata cristiano, que fue el presidente Eduardo Frei Montalva, tú te recordarás, el año 68, el que propició además una ley de impuesto al patrimonio. Lo primero que hizo fue derogar muchas exenciones tributarias. Pero eso conversa con nuestra propuesta, que propone un aumento del impuesto transitorio por este año a 30% a estas mega empresas, porque claro, es parte de la declaración de impuesto a la renta, es un sistema autodeclarativo que en Chile funciona muy bien, es fácil recaudar por esta vía, y por eso yo creo que son propuestas complementarias. Sí, yo te quiero insistir en el punto de nosotros somos pero ¿para qué estamos con cosas? Un paraíso en materia de elusiones legales en términos impositivos, y eso lo han dicho todo el mundo durante mucho tiempo. Me encantaría que alguna vez pudiéramos tomar la conducta que es tradicional, no es obligatoria, pero es tradicional, hasta Trump, que no lo hizo, de que los candidatos a la presidencia de la República o los candidatos en determinadas cargos presenten su declaración de impuestos, por ejemplo, públicamente, la mostremos y digamos, a ver qué es exactamente lo que pesa cada cual en términos de lo que ha sido su patrimonio y sobre todo la contribución al país. Yo tengo la impresión que nos llevaríamos muchas sorpresas al respecto. Bueno, efectivamente, Fernando, yo quiero recordar a propósito de lo que tú señalas, que en el trámite de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet nosotros aprobamos una norma general antielusión que era bastante efectiva. Después, lo que se denominó la cocina del Senado terminó desvirtuando un poco esa norma general antielusión. Pero efectivamente hay un consenso general, lo ha dicho Rodrigo Valdés, otro economista, que podemos incorporar el acceso, por ejemplo, a las cuentas corrientes. Ahora, tú señalabas algo que es cierto, o sea, las grandes fortunas hoy día tienen su patrimonio, la mayoría de ellos, en las empresas. Es muy difícil que los súper ricos, como se ha denominado, tengan su patrimonio como persona natural, incluso las propiedades. Por eso es que creo que es interesante esta propuesta que hemos presentado de gravar también con un impuesto mayor, pedirle a los súper ricos que puedan hacer un esfuerzo especial para tener mayor recaudación. Como te digo, hemos calculado que son 930 millones de dólares adicionales lo que podríamos recaudar por esta vía. ¿Para qué decir terminar con las exenciones tributaria? Hay una comisión que formó el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que no hubiera gustado que hubiese entregado sus propuestas antes. Yo creo que esa comisión está atrasada. Pero nosotros estamos recogiendo muchas de las propuestas. Terminar con las exenciones a las ganancias de capital, en la enajenación, el mayor valor que se obtiene en la compraventa de acciones que están reguladas en la ley de impuesto a la renta, el artículo 107, o de los fondos de inversión privados. Yo creo que en materia de mayor valor en la enajenación de inmuebles también hay una serie de exenciones que se pueden revisar. ¿Para qué decir el tema del diésel y otras exenciones y otros beneficios tributarios? Tampoco pretendemos hacer una reforma tributaria con esta reforma constitucional, sino que estamos proponiendo fórmulas concretas y espero que el gobierno, más que reaccionar frente a esto, amenazando una vez más en llevar el proyecto al Tribunal Constitucional, se abra a llegar a un acuerdo, entendiendo que es fundamental una renta universal de emergencia
para lo que los beneficios no estén tan focalizados. Hoy día, Fernando, conocimos datos del Ministerio de Desarrollo Social que señalaban que el 25% de las familias del 40% más vulnerables no han recibido ningún beneficio. Y por eso la gente está pidiendo un tercer retiro. Y por eso creemos que es tan importante una renta universal de emergencia. Sí, y eso, como tú muy bien lo decías, es información oficial del propio Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, hay un punto en la inconstitucionalidad de esto que de repente puedo estar marcando ocupado, pero me parece curioso. Uno entiende perfectamente que la Constitución señala que no puede haber un proyecto de ley que no sea del Ejecutivo que implique gasto público, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que el proyecto de ley no solamente no implica gasto público, sino que implica mayor recaudación pública? ¿Por qué tendría que ser constitucional? Claro, lo que pasa, Fernando, es que la Constitución establece que hay iniciativa exclusiva del presidente de la República en materia de tributos, ya sea para establecer tributos, modificarlos, suprimirlos. Pero eso es respecto de materias de ley. Nosotros estamos ejerciendo el poder constituyente derivado del Congreso Nacional. Por ejemplo, invitamos a Patricio Zapata a la Comisión de Constitución y él señaló que nosotros podemos, como Congreso Nacional, tener iniciativas en materia de reformas constitucionales. Pero como esto afecta al derecho de propiedad, sí se requiere un quórum mayor. Ya no estamos hablando de 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, estamos hablando de 2/3. Y el propio Patricio Zapata, que nadie podrá decir que es un revolucionario afiebrado, sino que es un gran profesor de Derecho Constitucional, candidato constituyente, además, ha dicho que es perfectamente viable esta fórmula si se aprueba por esos 2/3. Sí, hay un punto, Matías, que probablemente es medular en esta discusión sobre si que corresponde este tipo de tributo o esta otra situación, o incluso lo que está planteando el alcalde Lavín, que tiene que ver con, vuelvo al punto central de la primera pregunta, ¿cuáles son las garantías que se tiene de que eso se pueda recolectar? De que en el momento mismo en que se establezca la ley, no haya un flujo, una fuga de capitales enorme del país, o empiecen todos los mecanismos de elusión legal a activarse, pero mucho más fuertemente, donde ganan los abogados tributaristas, pero no necesariamente el país, digamos. Sí, el proyecto se hace cargo de esa aprehensión, Fernando, y lo que establece es que se toman los activos al 31 de diciembre del año 2020, que son activos respecto a los cuales ya Impuestos Internos tiene individualizado además cuál es la lista de los contribuyentes. Entiendo que habló de 1.123 contribuyentes de alto patrimonio que Impuestos Internos está fiscalizando permanentemente, los tiene identificados en el sistema, entonces no sería tan difícil. Bueno, y por eso es tan relevante lo que ha propuesto el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este concepto del impuesto mínimo global, precisamente para que haya un piso que puedan aplicar todos los gobiernos respecto del impuesto corporativo para evitar la fuga de capitales hacia países que, claro, aplican una suerte de competencia desleal estableciendo un tributo menor, como podría ser en el caso de Sudamérica, el caso de Uruguay, por ejemplo. Ahora, Matías, tradicionalmente en la Cámara y en el Senado, cuando hay proyectos de ley que involucran la posibilidad de que un senador o un diputado esté envuelto o esté involucrado en justamente lo que se pretende legislar, y por lo tanto su voto eventualmente es un voto con algún grado de conflicto de interés, normalmente, y ha pasado muchas veces, o se denuncia o las personas se inhabilitan o las personas no forman parte de eso. ¿Qué pasa con respecto a las personas que pueden vetar este tipo de cosas, desde el presidente de la República y me imagino que hay varios senadores y diputados que pueden tener, de todos los sectores, que pueden tener patrimonios equivalentes? ¿Cómo se maneja la lógica del conflicto de interés ahí? ¿Pueden votar ellos contra su propio beneficio patrimonial?
Sí, es complicado, ¿ah? Porque efectivamente hoy día el ministro Osa hizo reserva de constitucionalidad respecto de lo que aprobamos, en particular en este proyecto. De hecho, no hemos terminado de tramitar el proyecto y ya ha hecho reserva de constitucionalidad en todas las sesiones. Y yo creo que, si bien es un derecho que tiene el Ejecutivo, en el caso del presidente de la República, que es parte de las grandes fortunas que han aumentado su patrimonio, según la revista Forbes, en un 70% promedio durante el año 2020, claro que sería mucho más saludable que él no solamente no recurriera al Tribunal Constitucional, sino que primero presentara una propuesta. Yo creo que eso es lo más importante. El gobierno no puede aparecer como el arquero que ataja los goles. Ojalá que el gobierno haga los goles, que pueda hacer propuestas y no solamente funcione de manera reactiva. Y ojalá que el propio presidente de la República diera el ejemplo, tal como lo hicieron muchas personas de alto patrimonio en Estados Unidos, en Europa, y planteara la posibilidad de que los grandes patrimonios hicieran un esfuerzo adicional, una contribución mayor. Recuerdo que este tema lo planteó Alfonso Suet cuando estaba en la CPC, de presidente de la CPC. No sé si eso le costó la presidencia de la CPC, pero esto fue debatido durante el estallido social, incluso dentro de los propios candidatos a la CPC. Entiendo que Andrónico Luksic en algún momento planteó la posibilidad de aplicar un 1% de impuesto a los grandes patrimonios. Entonces, bueno, yo espero que esta propuesta nazca también de las personas que tienen más alto patrimonio en nuestro país, partiendo por el presidente de la República. Matías, tal cual como están las cosas, se está legislando o se va a legislar respecto del tercer 10%, donde ya el nuevo ministro del Trabajo ha dicho a quien le quiera escuchar que él considera que hay que ir al Tribunal Constitucional con eso y ya se ha hecho reserva y todo lo demás. Está este impuesto a los súper ricos con las variantes que hay bueno, está la posibilidad de que el gobierno, porque se habló de eso bastante hoy día, de que el gobierno introduzca a última hora una situación equivalente a lo que pasó en el segundo retiro, donde ellos generaron su propia propuesta que finalmente terminó siendo la que se aceptó. ¿Hay posibilidad, ves tú, que el gobierno pueda, por ejemplo, tomar la idea de Joaquín Lavín, que ahora la ha apoyado Mario Desbordes, sobre el seguro cesantía, o alguna otra variante de aquí a lo que resta para discutir esto que haga que las recaudaciones vengan de otro lado? Bueno, yo entiendo que la UDI le pidió al gobierno patrocinar esta propuesta de Joaquín Lavín. Yo lo veo sobre todo como un tema político, para hacerle un gesto a Joaquín Lavín. Esa propuesta tiene un problema estructural y lo ha dicho también nuestra candidata presidencial, Jimena Rincón, y es que seguimos pidiéndole a los trabajadores que asuman de sus propios ahorros, en este caso de sus ahorros, de su seguro del fondo de cesantía, la posibilidad de ocuparlos para enfrentar la crisis. Lo que también ocurre en el caso de los 10%, digamos. Por supuesto, pero eso ya lo hemos aplicado respecto a la Ley de Protección al Empleo, que además ha tenido una baja ejecución. Hoy día veíamos los resultados, se puede hacer un esfuerzo mucho mayor. Entonces, por eso creo que es mucho mejor la renta universal de emergencia, que es la alternativa que el gobierno tiene a la mano. ¿Qué es una renta universal de emergencia? 500.000 pesos a las familias de sectores vulnerables y de clase media hasta junio, mientras esté vigente la declaración de estado de catástrofe. Esta es una propuesta que hicimos como oposición en abril del año 2020 con un conjunto de economistas. Pero bueno, veamos si esta idea se traduce en un proyecto de ley, lo vamos a analizar en su mérito, pero creo que es mala idea seguirle diciendo a los trabajadores que de sus propios ahorros, en este caso para el Fondo del Seguro de Cesantía, van a tener que enfrentar esta crisis. Raya para la suma, en el ámbito de lo que conversamos al principio, Matías Walker, ¿tú crees que el tercer retiro se aprueba?
Yo creo que se va a aprobar y espero que por la fórmula del articulado permanente que nosotros propusimos, porque es el único que se hace cargo realmente de los cuestionamientos del Tribunal Constitucional, porque establece la iniciativa del Congreso excepcionalmente respecto del retiro de fondos. Yo creo que la fórmula que está proponiendo Renovación Nacional, que es nuevamente recurrir a la figura de un artículo transitorio, va con la misma composición del Tribunal Constitucional, terminando con la posibilidad de que sea una realidad. Y yo creo que el Tribunal Constitucional lo más probable es que con la misma composición vuelva a rechazar un retiro del 10% bajo la fórmula de un artículo transitorio. Entonces, yo creo que cometen un error los diputados de Renovación Nacional que han sustentado esa tesis. Yo creo que es mucho mejor que se apruebe la indicación que aprobamos en la Comisión de Constitución. Aunque convengamos una cosa, Matías Walker, que en la última votación del Tribunal Constitucional se empató. Y votó la presidenta del tribunal con su voto dirimente que tiene 2 votos, y se consiguió que fuera declarado inconstitucional. Yo no estoy seguro, no sé si tú estás seguro, yo no estoy tan seguro de que de pronto en estas circunstancias que han variado muchísimo desde el punto de vista de la situación, no solamente del país, sino que además la situación legal con indicaciones aquí, indicaciones allá, eventualmente se pueda llegar a la misma idéntica votación de empate con voto dirimente. En una de esas hay una sorpresa y el Tribunal Constitucional lo encuentra constitucional. Bueno, efectivamente, Fernando, los fallos tienen efectos relativos, no marcan precedentes, pero es difícil, y lo hemos conversado con muchos profesores de Derecho Constitucional, que con la misma composición y con la misma fórmula tener un resultado distinto. Imagínate lo que sería tener 10 días al país en vilo, esperando millones de personas poder ejercer el derecho a un tercer retiro y que finalmente el fallo vuelva a ser igual y con el voto dirimente de la presidenta, que está enfrentando muchos conflictos internos dentro del Tribunal Constitucional, se resuelva nuevamente a favor del gobierno. Por eso yo llamo al gobierno, Fernando, a no seguir judicializando este conflicto frente a un Tribunal Constitucional que está muy cuestionado. Lleguemos a un acuerdo y ojalá no solamente por 3/5, sino que por 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, porque este país no soporta más conflictos. La gente no puede seguir esperando, los millones de personas, sobre todo de clase media, que no han recibido ningún beneficio del Estado y que se la han tenido que batir lamentablemente con los retiros de fondos previsionales. Última línea, tú entonces crees que debe corresponder el 10%, el proyecto de 10%, y complementariamente también el aumento a las empresas. Sí, absolutamente. Yo creo que es fundamental. Y tenemos que generar las condiciones para tener esa renta universal de emergencia. ¿Qué es lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud? Los beneficios tienen que ser universales. Cuando es el Estado el que te dice quién puede trabajar y quién no, el Estado tiene que asegurarle a todas las personas las condiciones mínimas, dignas, para permanecer en sus hogares y cumplir con las medidas de confinamiento sanitario. Muchas gracias, Matías Walker, por haber estado con nosotros en Última Mirada. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Igual. Volvemos.